Gracias, gracias por la invitación. Y Marina, es súper interesante, me ha encantado lo de las cilias primarias y eso es una cosa para la volumétrica, creo, en el futuro. Podría ser una colaboración del futuro. Voy a hablar de tomografía de volumen y lo que nosotros estamos llamando una biopsia digital en 3D. Esto es una biopsia de un ratón, vamos, no voy a ir más allá de eso. A la izquierda lo que tenemos es un array. Un array no es nada más que una serie de cortes tiras de cortes en serie organizados sobre un sustrato sólido, en este caso un cubreobjetos. Y cada corte podéis apreciar aquí, esto es un corte, lo podéis ver aquí. Esto es uno de los de Mario, que es el experto de microscopía electrónica del Príncipe Felipe. Aquí podéis ver 400 más o menos cortes en serie. Y si sacamos una imagen de cada corte, con un microscopio de barrido, tal y como tenéis aquí en ese vial, pues podéis generar imágenes como esto, una reconstrucción en 3D de ese tipo. Y esto nos está sirviendo muchísimo aquí en la investigación, por lo menos, para entender muchas cosas del tejido que conocemos ya. Conocemos muy bien el hígado, trabajamos en el hígado, pero cuando aplicamos esa técnica estamos viendo cosas nuevas cada día, más o menos. Podemos reconstruir cosas subcelulares, orgánulos, mitocondria, cilia primaria, adhesiones entre células. Esto es una cilia primaria aquí. Marina, si te interesa. Y esto es una célula entera. Luego el tejido entero. Podemos reconstruir el tejido, ver los vasos, ver los linfáticos, podemos ver los hepatocitos, etc. Pues para daros un resumen de lo que voy a hablar, primero voy a daros una pequeña introducción de lo que es tomografía de volumen mediante un microscopio electrónico de barrido, tal y como tenéis aquí. Luego hablo de la unidad mixta que hemos creado entre mi grupo en el Príncipe Felipe y el grupo de José, la unidad de microscopía electrónica aquí en Isabial. Luego voy a intentar hacer una mini demostración de cómo es viajar en un volumen microscópico así, a ver si puedo impresionar un poquito. Y luego voy a hablar muy brevemente de lo que nosotros estamos aprendiendo en la investigación en el hígado, aplicando esa técnica. Y al final un poquito de los retos del día a día de trabajar con esa técnica y cómo vamos poco a poco solucionando estos temas. Quería empezar con un pequeño homenaje a un mentor que tuve la suerte de tener, Jerónimo Forteza, que era un patólogo de renombre aquí en España. Y tuve la suerte cuando regresé de los Estados Unidos, que él tuvo su laboratorio ahí en el Príncipe Felipe y me ayudó un montón. No tenía que haber hecho nada y me ayudó y publicamos juntos y tal. Y me acuerdo en su día de él hablando de microscopía electrónica volumétrica y yo con las cosas mías prestando un poquito de atención, pero tampoco lo veía muy claro. Pues era un visionario este hombre porque pocos años después de que falleció, esto es en 2023, en Nature, entre las tecnologías que ellos vieron que iban a cambiar el mundo, uno era el telescopio del James Webb, que puedes ver por el universo, y con esta técnica, esto es el microscopio que tenéis aquí en Isabial, pues esto era una de las técnicas, microscopía electrónica de volumen. Y hay un review aquí súper chulo que habla de la revolución silenciosa que ha ocurrido en este campo. Es un campo tradicional con gente muy experta en el tema, gente que sabe mucho del tejido, pero esto es un avance que puede impulsar la técnica hasta ser súper útil para incluso la diagnosis patológica, puede ser en el futuro, pero desde luego vamos a entender muchísimo más de cualquier tejido que quieres usar. Pues como todo no es nada nuevo, la tomografía de volumen no es nada nuevo. Se ha hecho desde hace un montón de años con microscopía electrónica de transmisión. Y esta imagen a lo mejor te ayuda a entender las diferencias. Pues tienes que colocar, para transmisión, tienes que colocar tus cortes ultrafinos sobre una rejilla. Eso es una rejilla, tiene 2 por 1 milímetro.
Eso es algo que yo no hago muy bien, Mario, hay gente experta, los artesanos de la técnica lo hacen. Y aquí tenéis, esto es la rejilla aquí, y podéis ver por transmisión, tenemos 12 cortes en serie, y si quieres puedes tener varias rejillas, pero claro, esto es sobre un substrato muy fino que puede ondular y puede cambiar bajo el foco de los electrones. Esto te dificulta el tema de alinear las imágenes después. Además, tienes que ir manualmente de corte en corte, sacando imágenes, encontrando la región. Por ejemplo, aquí, así es como empezamos este proyecto, estudiando nervios en el hígado. Y podéis ver aquí, esto es una arteria hepática, al lado tenemos un nervio, pues estamos encantados, tenemos algo para hacer la volumétrica, pues vamos al siguiente, buscamos tal, sacamos una imagen, pues generamos un volumen así, pero es muy poco a poco, es muy manual y cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Lo que se puede hacer con un microscopio de barrido es colocar cortes más grandes sobre una superficie muchísimo más grande, y esto te permite tener un montón de cortes en serie. Aquí 400, vamos, cada tira tenemos mucho. Además de eso, el substrato es sólido, es liso. Esto te facilita alinear. Cuando haces los alineamientos no tienes tanto artefacto por las ondulaciones que hay, etc. Y las máquinas nuevas, no solo de SAIS, pero todas, tienen software súper potentes que te permiten de forma automatizada, aunque siempre hay problemitas de vez en cuando, pero aquí lo que puede hacer es sacar una imagen de cada corte, ver todo, a grosso modo lo que tienes en toda la muestra, todo el array, y luego tú puedes ir eligiendo, pues quiero hacer una reconstrucción de esta parte. Y luego pones el microscopio en marcha y dices, yo quiero adquirir aquí, en cada corte, y va sacando una imagen de alta definición. A lo mejor quieres 5 nanómetros por 5 nanómetros por píxel, o puedes modificar eso. Y luego generas tu imagen en 3D. Pues empecé el proyecto de hacer esa transición a tomografía de volumen con un microscopio electrónico de barrido en Londres en 2020. Yo estuve ahí trabajando con Jemima Burden, que es un experto en este mundillo de microscopio electrónica volumétrica, y yo tuve la suerte de que ellos consiguieron un microscopio justo durante la pandemia. Y nosotros fuéramos uno de los primeros de meter nuestras muestras en ese microscopio. Y era un antes y un después. Y de repente las cosas que hemos hecho manualmente podíamos hacer así y generar muchísimo más volumen y empezar a analizar, sacar más datos cuantitativos del mismo proyecto. Luego, con una beca de la Comunidad Valenciana, he conseguido volver a España, a Valencia, y he empezado un grupo en el Príncipe Felipe y he estado trabajando muy estrechamente con Mario para empezar esta técnica aquí, en la Comunidad Valenciana, con la ayuda de Jemima. Y hemos, a lo largo de los años, hemos conocido a José del microscopio aquí, y este año hemos conseguido formar la unidad mixta que junta la experiencia, los conocimientos y las infraestructuras de los dos sitios. En Isabial tenéis el microscopio de Zeiss, que es un Ferrari para la microscopía electrónica. Y nosotros en el Príncipe Felipe tenemos otra infraestructura pagado por fondos FEDER, que es un clúster, que es un superordenador con mucha capacidad para almacenar datos, y está dentro de la red de sanidad y podemos manipular datos ahí. Entonces tenemos un vínculo entre los dos institutos, tanto entre los grupos de investigación como las infraestructuras complementarias. Hemos puesto en marcha todos los pasos para poder conseguir hacer esta técnica aquí en la Comunidad Valenciana, y estamos ya hasta el final. Estamos colaborando también con Paco García, que es un experto en la bioinformática, bioestatística, y que nos está ayudando con la parte del servidor, etc. Y tenemos José aquí, Mario con los arrays, produciendo los arrays, y nosotros estamos un poquito más al final con la parte del análisis y de sacar datos. Y estamos trabajando con una empresa
que se llama Scalable Minds, que es una empresa alemana que ha generado un software súper interesante para manipular los datos 3D y medir cosas, cuantificar cosas, y para nosotros esto ha sido el paso final, quizás más importante para empezar a exprimir lo máximo de las muestras. Aquí podéis ver nuestro flujo de trabajo y tenemos, es un flujo de trabajo modular, entonces puedes parar en cualquier momento. Lo primero es fijar el tejido y buscar dónde quieres reconstruir. Y a veces eso es a ciegos y da igual, otras veces quieres enfocar en un sitio en concreto. Nosotros a veces queremos encontrar una célula en concreta dentro de un corte. Y por eso necesitamos metodologías correlativas, etcétera, para poder orientarnos en el tejido e ir a una célula en concreta. Luego producimos los arrays, los podemos mandar aquí, donde podemos adquirir las imágenes en 3D, alinearlas y luego al final analizar esas muestras. Y si el vínculo funciona, vamos a ver, esto es una muestra que podéis ver en un vídeo, pero lo tenemos ahí en la nube y podemos ir ahí, si funciona, a ver. A ver si funciona. Nos lleva a la muestra y en principio lo que vamos a poder hacer es viajar por la muestra y enseñaros un poquito del tipo de imagen que podemos tener. Esto es la muestra, esto es el volumen que hemos adquirido. Esto es una arteria hepática, que lo podéis ver aquí en XY, etcétera. Voy a cambiar esto. Podemos moverlo, podemos hacer un zoom, por ejemplo. Aquí, eso es una célula fibroblástica. Estos son hepatocitos, mitocondrias dentro de los hepatocitos, retículo. Y claro, la ventaja de esta técnica es que no tenemos solo una capa. Esto es el nervio que está al lado de la arteria hepática y cada uno de estos es un axón. Esto es un axón. Y lo que podemos hacer, claro, en un corte no sabes dónde va el axón, ese o ese. Pero si tenemos muchos cortes, podemos viajar dentro del tejido y seguir un axón y ver dónde va. Esta es la lámina basal de la arteria hepática, por ejemplo, y podemos seguir dónde va, etc. Y proyectarlo aquí también sobre la muestra. Aquí podemos ver dónde estamos en la muestra y hacer muchas cosas. Pues eso es lo que imaginamos podría ser con una biopsia humana en 3D. Si eso fuera tejido humano, podrías empezar a entender cosas más en 3D dentro del tejido, y así es como lo veamos para el futuro. ¿Qué estamos aprendiendo? Pues mi interés son los nervios hepáticos, y como los nervios hepáticos son importantes para la regeneración hepática, para el metabolismo del hígado, pero realmente no sabemos dónde van. Saben que van entrando en el hígado, pero no sabemos hasta dónde llegan, con qué células hacen contacto. Y mediante estas técnicas estamos empezando a entender lo que se llama la conectómica de los nervios hepáticos. Aquí a la izquierda veis que los nervios siguen los vasos. Esto es la vena porta, es una arteria, tenemos un ducto aquí, y estos son nervios, es un ratón transgénico. Podemos ver por fluorescencia dónde están los nervios. Y lo que os voy a enseñar en este vídeo es un proceso de correlación. Entonces estamos correlacionando la fluorescencia con las imágenes de microscopía electrónica de barrido, y aquí podemos elegir una célula y luego decidir que ahí es donde queremos adquirir. Pausa aquí para daros un poquito de contexto. Esta es la célula que hemos decidido reconstruir. Esto es un linfático, esto es un ducto de bilis, esto es vena porta, y lo que vamos haciendo es ya hemos cortado, pero sacando imágenes de cada corte en nuestro array, que no se tira después. Podemos volver al array y sacar imágenes de otras cosas. Y voy a acelerar eso para no haceros perder demasiado tiempo, pero después podemos hacer segmentación para estudiar. Eso es una célula de Schwann. Cada uno de esos son axones asociados con esa célula de Schwann. Y esto es la primera muestra que empezamos a reconstruir con esta técnica, y podéis ver que podemos ver la mayoría de las células, pero lo que hemos hecho desde entonces es
adquirir volúmenes muchísimo más grandes. Y aquí a la derecha eso es un hígado dañado y podéis ver, viajando, podemos estudiar dónde queremos ir aquí, podemos amplificar, pero podéis ver a grosso modo lo que está pasando aquí. Estamos estudiando un tejido que es difícil de seguir en un corte, que son los nervios. Podemos ver con qué tejidos están asociados, dónde van los axones, etcétera, para empezar a mejorar nuestro entendimiento de la conectómica de los nervios hepáticos. Estudiamos por metodologías cuantitativas, usando el WebNosos, vamos estudiando contactos individuales y podemos crear un mapa de los contactos en un hígado o estudiar la morfología de los contactos. También podemos seguir axones dentro del volumen y estudiar cómo un axón o un grupo de axones asociados con ciertas células, por ejemplo hepatocitos, están asociadas o conectando los hepatocitos con otros tejidos y entender la conectividad de esos nervios, en general son nervios simpatéticos. Y al final estudiar el contexto del tejido, de los muchos axones y el tejido, el nicho alrededor de los nervios, donde van los nervios, pero también el entorno, células inflamatorias, cómo están interaccionando con los nervios en el caso de, por ejemplo, el NAFLD o enfermedades hepáticas, a ver cómo cambia eso. Pues nada, no es una cosa súper sencilla, pero tampoco es una imposibilidad de hacer esas cosas. Ahora tenemos todo puesto a punto para hacer esas cosas en cualquier tejido. Los retos son los siguientes. Lo primero es el targeting, el dónde ir, dónde enfocar esa técnica, porque tarda tiempo el análisis, etcétera, y es mejor si tenemos una buena pregunta para preguntar y ir al grano. Y aquí a la izquierda podemos ver que ya tenemos formas en animales transgénicos, en modelos de ratón, etcétera, para hacer eso, pero también en tejidos más de origen tipo patológico podíamos orientarnos con histología y luego hacer los cortes ultrafinos. Entonces, es decir, encontrar la zona que nos interesa dentro de un bloque de tejido y luego ir fabricando el array centrado en una parte en concreto de la biopsia. La parte de manejar los datos ya vamos solucionando, ya estamos bastante bien con la conexión con el clúster y trabajando con WebNosos. Esta parte la hemos solucionado porque generan muchos datos. Entonces, la idea de adquirir una biopsia digital enorme, pues tienes que tener una buena razón de hacer eso y es casi mejor enfocarlo y luego hacer un estudio de más pacientes o más animales en vez de un tejido enorme así, pero eso depende de la pregunta que vas a preguntar. A nivel del análisis, esta parte también hemos ido solucionando poco a poco. La parte más crítica para nosotros para poder lanzar eso a las biopsias humanas y el tejido humano es más a nivel de la fijación, porque claro, no es que no puedes sacar imágenes chulas, ya hemos visto imágenes muy bonitas de transmisión, pero eso es un corte. A veces si quieres generar volumen, obviamente tienes que entrar más en el tejido y muchas veces veamos artefactos de fijación. Entonces, protocolos pensados para esa técnica sería ideal, que estamos planteando sacar la biopsia y de forma más rápida procesarla para fijarla bien con PFA y glutaraldehida, pero es el tiempo, creemos que es el tiempo que nos provoca. Hemos conseguido hacer eso ya con unas muestras humanas y está funcionando, estamos sacando datos prometedores, pero la gente experta, la gente de aquí, os exijo eso, si podéis obtener tejido de buena calidad, yo creo que esta técnica va a ser muy, muy útil para todos los patólogos y la gente interesada en la biología del tejido. El flujo es así. Lo bueno de la técnica de tomografía de volumen, eso es mi último diapo, pero comparado con las técnicas más espacial que hemos visto antes, que era súper interesante, pero lo bueno de la técnica de tomografía de volumen con los arrays es que
puedes crear cosas que para nosotros, trabajando con animales o trabajando con muestras de pacientes, cosas sólidas que no tienes que destruir para hacer la reconstrucción. Y yo creo que eso es un punto importante para los patólogos, entender que generamos una base de muestras procesadas para microscopía electrónica. Podemos usar esas muestras, guardar esas muestras y podemos guardarlas con los datos asociadas, la metadata. Y luego hacemos los arrays, no usamos toda la muestra para el array, a lo mejor elegimos esa parte aquí y luego hacemos un array. Y luego de los arrays generamos datos de biopsias en 3D. Pero esto dura para siempre y esto también. Y lo que podemos hacer es volver, el flujo de trabajo te permite ir en ambas direcciones. Si quieres más datos, puedes generar más arrays del mismo tejido, si tiene una buena calidad de fijación. Y lo mismo, si tienes resultados muy esperanzadores con la parte de los biopsias digitales, puedes volver al array para readquirir, porque lo que no solemos hacer es adquirir todo el tejido en cada corte, pero elegimos una zona. Y eso depende de la capacidad que tienes para guardar los datos, procesarlos. Puede ser enorme o más pequeño. Pues ya está. Queda agradecer a Alison, donde he empezado este proyecto. Alison es un jefe de grupo en Londres que me ha apoyado muchísimo con ese proyecto, y Jemima, hemos trabajado muy estrechamente desde el principio con eso. Mario en el Príncipe Felipe, que ya domina la técnica, es impresionante cómo se ha adaptado a eso. Tenemos un grupo de estudiantes que se dedican muchísimo tiempo y horas en analizar datos de ese tipo, que eso sí que es un cuello de botella. El análisis depende de lo que quieres cuantificar. Eso es una cosa que puede... por ejemplo, hemos metido creo 800 horas en un estudio de 7 biopsias, bueno, 7 hígados de ratón. Hay más muestras que eso, pero es para daros una idea. Luego José, aquí, que ha sido fantástico que él ha conseguido este microscopio en la Comunidad Valenciana, y es un placer colaborar con él. Gente en la fe, Judith y Marina, y Norman, que está ahí en Webnosos y que nos ha apoyado bastante con el tema del análisis. Gracias. Ultrafino, es 70 nanómetros usamos. Sí, son ultrafinos. ¿Y no impide lo que es adición con azul de turbina? ¿O no impide poder verlo con el microscopio electrónico? Nosotros solemos entrar en el tejido con semifinos, depende de lo que quieres hacer con la correlación. Pero si tienes una biopsia de tejido, podemos hacer semifinos y estudiarlos por histología, y luego decir, pues ahí es donde queremos hacer los ultrafinos, y luego es retallar y hacer ultrafinos enfocados en una zona del tejido. De 70, pero no hace falta que sea de 70. También si quieres viajar más rápido, puedes hacer cortes de más grosor si quieres, si te da igual saltar. Si estás estudiando mitocondrias, pues tiene que ser muy finos. Pero si te da igual y quieres estudiar el tejido y comer más tejido entre cortes, puedes hacerlo. Entonces es bastante flexible a ese nivel. Están teñidos con azul de turbina y luego vas al electrónico. ¿Perdona? ¿Tiñes los ultrafinos? No, pero se puede. Los arrays, hay gente trabajando en aplicar tratamientos a los arrays. Las imágenes se ven teñidos los cortes del array. Esos cortes están teñidos en azules, ¿no? Estos eran semifinos, teñidos con toluidine blue, pero los ultrafinos nosotros no hemos hecho nada sobre el array, pero se puede aplicar anticuerpos incluso, y es bastante abierta a ese tipo de manipulación. ¿El coste? El coste a nivel pues eso es...
donde estamos es un momento tipo artesano. Lo que necesitas es gente con buenas manos, experiencia, de que son microscopistas de verdad, que están generando esas cosas, de los arrays, pero el coste de materia es muy poca cosa. Es tener una muestra muy parecida a una cosa para transmisión y luego es un cubreobjeto. Pero luego después es tiempo en el microscopio, depende de cuántos usuarios tenéis. Eso también depende del software, lo que vas a pagar para ser usuario de ese tipo de software a lo largo del tiempo. Sí. Barato, para un servicio no es caro eso. Para un grupo solo, trabajando solo con una pregunta en concreta, si tienes que pagar, pero el WebNosos, por ejemplo, creo que es gratis para hasta cierto nivel. Tú puedes, si tienes un par de muestras y quieres estudiarlos, puedes tener una cuenta gratis sin problemas. Pero entonces, bueno, no es una cosa que tienes que hacer a lo bestia desde el principio, puedes ir poco a poco. ¿Qué volumen habéis llegado a reconstruir? ¿Qué volumen? Pues ahí tenemos volúmenes tenemos como 30 microns por 20, por 30 y luego la misma profundidad más o menos. Estamos en esa región. Pero eso es adquirir. Los arrays podemos adquirir muchísimo más. Eso es que en nuestro caso estamos interesados en reconstruir alrededor de los nervios, por ejemplo. Entonces no penetran los hepatocitos, no entran en el hígado tal. Entonces reconstruir todo eso y usar todos esos datos, que las muestras son enormes al final, los datos son enormes, es casi mejor enfocarlo. Si puedes enfocarlo, ahorras tiempo y ahorras espacio y es más ágil y vamos por más muestras de ese tipo. Pero tienes la opción de hacerlo más grande. Incluso hay gente estudiando el cerebro, que muchas de esas cosas han sido desarrolladas en el cerebro, que pueden hacer tejidos muchísimo más grandes y cortes de tejido, tipo... La resolución que tenemos aquí es, bueno, en las imágenes que he enseñado, cada píxel 5 nanómetros por 5 y luego tenemos la resolución en eso es X, Y y Z, eso es el corte, en entrecorte. Entonces esto es más, tenemos 70 nanómetros, entonces sí que salta, no es como, eso sí que es verdad, pero puedes jugar con eso, puedes... Es como han dicho antes, la resolución no tiene nada que ver con... Bueno, no es igual que el TEM. Si estás... ¿Sabes? Si quieres... para virus, no es igual que el TEM. Sí. De hecho, si haces semifinos finos, que vienen más ultrafinos, no tienes la suficiente resolución como para llegar a esas imágenes. Y otra cuestión, que no sé si lo habéis hecho, es si habéis cogido habéis cogido 4 cortes, descartáis 1 o 2, o sea, para hacer la reconstrucción, si habéis descartado algún corte para reconstruir un volumen mayor. Pues interpolación, te refieres, si podemos interpolar, sí, a veces, claro, esta técnica sigue siendo hasta cierto punto artesana, la producción de los arrays, entonces, a veces tienes pliegues hay otras metodologías en que estás haciendo una imagen con el SEM del bloque, después de destruir una capa corta. Esto te permite cortar menos, quitar muy poca cosa y hacer una imagen. Pero pierdes la muestra a lo largo de la adquisición y entonces tienes que saber exactamente qué adquirir y dónde, o adquirir todo. Entonces tienes una muestra digital a lo bestia que luego tienes que trabajar con ello. En este caso tenemos el array y podemos ver desde el principio hasta el final lo que tenemos y decidir qué adquirir con mucha definición. Pero sí que es verdad. No. Por curiosidad, disculpa la pregunta, ¿qué te llevó a estudiar la inervación de las arterias hepáticas? ¿Por qué? De los nervios hepáticos. Los nervios. Sí. Las arterias. Pues
El motivo es porque mi grupo estudia la regeneración hepática y más que nada la expansión de células progenitoras en una zona del hígado que se llama los canals of Herring. Es una remodulación epitelial que ocurre entre los ductos de bilis y los hepatocitos. Y esto es la expansión de esas células en el caso de un daño crónico ocurre y que depende de los nervios. Ya se ha demostrado que si corta los nervios en un modelo de ratón no hay tanta expansión de esas células y en hígados trasplantados tampoco cuando hay un daño hepático. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha sospechado que esas células reciben una señal de innervación directa y eso es la pregunta que queríamos, una de las preguntas que queríamos contestar con esa técnica, viendo la conectividad con microsorbente. Por lo que cuentas, ¿habéis hecho estudios con hígado en regeneración? Sí, estamos en ello, sí, ya tenemos los resultados. En el humano no, pero sí que hemos hecho cosas en el humano. Es muy parecido entre humano y ratón. ¿Y en hígado trasplantado? No, pero eso es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los nervios en el hígado trasplantado? ¿Por qué no lo hacemos aquí? Sí. Pues sí que he hablado con gente en la fe de eso, porque ellos también trasplantan, pero estoy súper abierto de estudiar eso, sí. No sería mala idea. No se sabe si los trasplantes que cogen muy bien, que hay una reinnervación. Pero habrá que verlo, pero no. Hay que verlo, sí. No, tú crees que no. Pero luego los pacientes, y bueno, no soy experto en eso, pero suelen tener problemas metabólicos, pueden tener problemas metabólicos al final. Esta es la cuestión. Exacto. Que me llama la atención muchísimo el porqué los nervios en el hígado, pero realmente, tanto en la regeneración, que además la regeneración hay que tener en cuenta que es muy rápido, me refiero. No es una regeneración a lo largo de los años, es que en 2 semanas se ha regenerado. Un crecimiento tan grande del hígado, los nervios deben de correr mucho para llegar al lugar, porque es que si no, no llegan. No, pero pueden llegar después. En un hígado, en el ratón, los nervios entran postnatal con la arteria hepática. Eso es lo que se piensa. Las arterias, las venas, sí que llegan, es evidente que llegan, pero lo digo no por afirmación, lo digo por pregunta. Sí, es súper interesante a ver lo que podría pasar. En 2 semanas dudo mucho que crezca 4 centímetros. Estoy de acuerdo. Entonces ahí pasa algo. En eso estoy de acuerdo, pero no, a lo mejor el hígado no es esencial, los nervios no son esenciales para la regeneración a lo bestia, que es a corto plazo, a nivel agudo. Esto ya se ha demostrado que es por la expansión de hepatocitos aparte. Sí, pero en la remodulación epitelial sí que hay. Las arterias llegan. Y si dices que los nervios van con arterias, ¿dónde se quedan los nervios? ¿Detrás? Sí, eso sí. Pues deberíamos hablar de eso sí que sí. Sí, muy bien. Gracias. Son comentarios súper útiles. Tenemos que plantearlo con el trasplante. Sí. No, están osmocated. Y ya está. Yeah. It's different, yeah. Pero habéis hecho correlación de inmunofluorescencia y microscopía electrónica, ¿verdad? O sea que se podría haber hecho una inmuno sobre esos cortes y luego... Lo que os he enseñado no es inmunofluorescencia, estos son fluoróforos endógenos, bueno, en el ratón, y también podemos usar cosas que permeabilizan. Siempre estamos jugando no queremos modificar la ultraestructura. Si usas anticuerpos tienes que permeabilizar, etcétera. Puedes hacerlo, pierdes un poquito la calidad de la ultraestructura, entonces se puede, sí, se puede. Pero se puede hacer inmunoposterior.
Sí, hemos estado discutiendo de eso. Sí. Se puede, pero pierdes calidad. Pierdes calidad. Ya. Pero si te interesa un marcador mucho, Ya. a lo mejor te interesa sacrificar un poco la calidad de la muestra por tener ese marcador. Exacto. Que te va a dar una información muy relevante. Sí que se puede. Es muy difícil. Exacto, no, eso es el tema. Cada pregunta tienes que modificar la Incluso yo la técnica. he intentado hacer química con fluorescencia, con cortes ultrafinos y semifinos incluidos en resina y se puede, pero la señal que te da es realmente pobre y no es la que te puede dar una muestra fijada para formaldehído, con un medio de inclusión más óptimo como puede ser un OCT para criostat, pero sí que se puede hacer. De resina epoxi. Sí, Nada, gracias.